Bienvenidos a un tutorial más aprendiendo Photomex. Hoy te voy a enseñar unas formas muy rápidas de utilizar las diferentes herramientas de recorte. Haremos un corte más simple de silueta como este y después haremos una mezcla con un elemento más complejo, no tanto por la forma sino por los colores. Vamos a comenzar. Lo primero que te voy a enseñar es algo que es un punto básico cuando hacemos recorte, y es que las siluetas de nuestros elementos no queden tan marcadas, porque eventualmente las vamos a llevar probablemente a un fondo diferente. Te voy a mostrar haciendo uso de un fondo de color diferente al que tengo. Voy a ponerlo de color rojo y la intención es justamente que podamos ver el contraste de los elementos. Lo llevo detrás. Ok. La primera herramienta que te voy a enseñar, tenemos la opción, si presionas la letra que es como todo el grupo de las gomitas, presionas y vas a encontrar tres. Va a depender mucho de qué Photoshop tiene su versión. Vas a encontrar probablemente, si tienes una versión anterior, solo 2 gomitas, si tienes de las más actuales son 3. La primera que tenemos es la herramienta de borrar. Esta es simplemente presiono una vez y mientras no quite el cursor o la plumilla de mi pantalla, conforme vaya dibujando el pincel, es la zona que voy a borrar. Recuerda que al fondo tengo el color rojo, por eso lo ves de esta tonalidad. Este es el primero. La segunda opción que voy a tener es la de borrar el fondo. Tú puedes tenerlas en otra posición, tal vez una más que la otra, va a depender mucho de cuáles son las herramientas que has estado utilizando. Yo podría nuevamente hacer diferentes tipos de figuras, puedo hacer una, por ejemplo, vean, vamos jugando un poco con los porcentajes. Esta funciona sobre todo cuando quieres a lo mejor utilizar como ciertas texturas. Bueno, esta fue una opción. Que, repito, todas las herramientas son buenas, pero va a ir variando según pues el elemento que voy a recortar. Y por última tengo la gomita mágica. En este momento, si te das cuenta, el cursor cambia, sale justamente el icono de una goma junto como con unas, no sé, como chispitas. Presiono, doy un solo clic y en ese momento, según donde yo haya presionado, que en este caso fue en el color gris de fondo, lo que hace Photoshop es que copia todos los píxeles que se le parecen a donde yo hice el clic y en ese momento las borra. Tengo aquí un espacio, tendré que irme, por ejemplo, manualmente hacia las zonas intermedias. Ventaja es que entre mejor tenga contraste el fondo con mi elemento que estoy eliminando, va a ser más rápido el proceso. Pero considera dos cosas. Una es que siempre te va a dejar como cierta textura, como la que ves aquí, como si fueran granitos sueltos. Y la segunda es el tema del fondo. Si tú notas, los píxeles están como muy marcados. Por lo tanto, cuando queremos hacer cortes, como en este caso una mariposa, que es un elemento más fino en cuanto al uso que le voy a dar finalmente para una ilustración, considero que no es la mejor opción. Si vas a hacer elementos que no requieren tanto protagonismo, podría funcionar. Voy a dar control Z para regresarme. Recuerda que si en tu compu no sirve control Z, es comando Z. Este fue el grupo de las gomitas. Y vámonos por el siguiente. Puedes presionar la letra W en tu teclado y en ese momento te vas a ir a las opciones de varitas mágicas. Tienes varias opciones. La primera, voy a quitarle zoom para que sea más fácil. Voy a elegir la gomita que es la varita mágica, tal cual, es como la que todas las versiones tienen. Nuevamente presiono en una zona del fondo, doy un clic y en ese momento lo que hace es que me selecciona todos los píxeles que se le parecen. Si yo presiono suprimir o eliminar en mi teclado, podrás notar que fue prácticamente lo mismo que la gomita. Pero quiero que veas, los bordes quedaron un poco más limpios que si fuera la goma. Por lo tanto, si siguiera con esta misma herramienta, nuevamente presiono W y voy dando clic y me va a ir seleccionando los píxeles que se parecen, pero no siempre es el mejor corte. Repito, va a depender mucho del elemento que estás recortando. Este fue el primero, ¿ok? Siguiente opción de la varita. Quiero que veas, y en este caso la que yo tengo va a ser la de Quick Selection, la de selección rápida. ¿Cómo funciona esta? Si tú observas, vas a encontrar arriba en la izquierda, por la zona de menús, que tienes 3 pinceles. Tienes un pincel que es signo de más, es decir, para que vayas agregando más elementos dentro de una misma selección. Tienes menos, si es que quieres quedar o dejar fuera a cierta figura, por ejemplo, cierta parte de mi objeto que estoy seleccionando, o la general. ¿Cómo funciona?
Puedo darle, por ejemplo, aquí presiono Alt y arrastro hacia la derecha mi cursor o hacia la izquierda para hacer más grande mi pincel. Y tal cual yo tendría que ir como dibujando con el pincel la zona que quiero. Simplemente suelto este elemento y lo que tú puedes notar a continuación es que se hizo una selección casi perfecta de todo mi elemento. Yo, por ejemplo, si le diera suprimir, quiero que veas qué pasa. En este momento me elimina todo el fondo, pero si no fuera por las antenitas estaría listísimo. ¿Ok? Si fuera otro objeto, tal vez esta función te sirve. Voy a darle zoom y quiero que veas cómo los bordes todavía quedaron mucho mejor. No es tan notorio, pero las antenitas las perdí y bueno, para este caso es un elemento importante. Por lo tanto, no fue la mejor opción. Y por último, vamos a tener entonces esta herramienta que quiero que veas, que es la de objeto, selección de objeto. Creo que esta solamente la tienen las últimas versiones. Yo cuando hago esto, por ejemplo, teniendo un fondo tan limpio, voy a seleccionar toda la escena, suelto. Y cuando yo suelto, lo que hace Photoshop es justamente lo mismo. Comienza a seleccionar el objeto que se parece en píxeles. Miren, si yo le diera suprimir, vean lo que pasa. Esta herramienta es muy práctica, pero el fondo tiene que tener un alto contraste. Incluso arriba sale nuevamente el botón que dice seleccionar sujeto. Yo puedo darle un clic y en ese momento se vuelve a hacer, por ejemplo, un análisis en forma natural. Va Photoshop haciendo la selección del sujeto. Ok, y ahora sí, quiero que vean. Le vamos a dar suprimir y vean lo que pasa. Está seleccionado mi objeto casi por completo y aquí te voy a dar, por ejemplo, tips. Técnicamente a mí me gusta cómo quedó. Evidentemente la selección está inversa. Eliminó la mariposa en el fondo, pero eso es lo de menos. Ahorita lo vamos a corregir. Voy a regresar sin salirme de esta selección. Y lo que voy a hacer es lo que ya vimos en un tutorial. Voy a entrar a modo máscara. Recuerda, modo máscara está debajo de los cuadritos de color. Doy un clic. Entro. Y en ese momento puedo observar que hay una zona roja, que es todo el fondo, y mi mariposa está, digamos que en su color natural. Lo que yo voy a buscar es que estas pequeñas manchitas internas de las alas, que quedan en color rojo, regresen a su tonalidad original. ¿Cómo lo hago? Al frente tengo el color blanco y el color negro. Recuerda que usamos la herramienta del pincel. Entonces con mi pincel yo puedo pintar la escena. En este caso, pues obviamente es un color blanco. Y simplemente manualmente voy a rellenar estos espacios que quedaron fuera de la selección automática que me hizo Photoshop. Salgo de modo máscara, igual que como entré, dándole un clic. Recuerda que está debajo de la herramienta de los dos cuadritos de color. Y en ese momento, ahora sí, ve, si yo repitiera la opción en mi teclado suprimir, todavía me queda ahí una manchita que no la había visto. ¿Cómo lo hago? Puedo regresar a modo máscara y simplemente vuelvo a pintar esa escena. Y bueno, si hubiera que hacer ciertas correcciones, la hago. Si vuelvo a presionar suprimir, ahora sí me elimina. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a invertir la selección. Puedo presionar Control Alt I o Comando Alt I, o me puedo ir al menú selección, invertir. Ahora sí, presiono suprimir. Y en el momento en que doy suprimir, salgo de modo selección, doy un clic a cualquier parte fuera de la pantalla y puedes observar justamente que quedó mejor hecha mi selección. Estas partes que quedaron con la manchita, tal vez ya las haría de una forma pues ya como más manual, ¿no? Puedo ahora sí elegir, por ejemplo, la herramienta de varita mágica. Y ahora sí, son pequeños espacios, no me incomodan, realmente no me voy a meter en problemas de que se borre parte de mi elemento. Y también considerar, en este caso yo la mariposita la voy a utilizar en un fondo claro de color, entonces realmente no me va a generar problemas. ¿Ok? Y bueno, ahí terminé mi selección. Y listo. Yo tengo en este caso un color rojo, ¿no? Pero bueno, igual podría tener, miren, vamos a jugar un poco con el color, vamos a pensar que va a tener un azul. Y si yo, por ejemplo, lo pintara de azul, ahí está. Evidentemente, si me voy a un color claro como era original, pues no se va a notar nada. La ventaja está en que ya tengo separado el elemento y si yo quisiera dibujar algo entre el elemento y el fondo, puedo jugar ya como a tener varias capas.
Esta fue la primera opción. Vamos a ver la segunda. Vamos a comenzar con el recorte de esta silueta. Lo primero que voy a hacer es desbloqueo la capa para poderla trabajar. Voy a hacer una nueva y voy a cambiar el color a que sea rojo para que podamos ver justamente qué tan marcado queda la silueta. Es importante mencionar, esta cámara fotográfica, una vez que quede recortada, me la voy a llevar a un fondo claro. Por lo tanto, tengo que cuidar que quede bien hecho el corte, pero todavía tengo como cierta libertad, puesto que el fondo va a ser una tonalidad suave. Lo que voy a hacer, si te recuerdas en las últimas herramientas, es combinarlas para que sea lo más rápido posible, pero lo mejor hecho. Por lo tanto, me voy a ir con la varita mágica. Tal cual, recuerda, varita mágica es como la básica. Y fíjate, si yo presionara afuera y selecciona y le doy suprimir, quiero que veas qué es lo que se elimina. Si se elimina todo lo que está alrededor de la correa, voy a salir modo selección, lo cual me parece bien, pero hay dos cosas. Está todavía un poquito marcado los fondos, perdón, en la orilla de la silueta blanca, que es el color del fondo. Y la otra es que aquí abajo todavía tiene como textura. Si yo sigo utilizando la varita mágica y hago la parte interior, quiero que observes que Photoshop sí me selecciona el fondo blanco, pero también me selecciona parte de los botones. Entonces, si yo le doy suprimir, ciertamente me borra el fondo, pero se lleva parte de la cámara. Entonces, esta es la razón del por qué este tipo de objeto se vuelve más complejo de recorte. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para evitarnos esta situación, sí vamos a usar la varita mágica combinada con modo máscara. Voy a hacer lo siguiente. Doy un clic sobre lo blanco. Luego voy a hacer, perdón, se me olvidó decirles, fíjense. Presiono el fondo blanco y como voy a hacer otra zona que está delimitada, o sea, es la parte interna de la correa, tienes que presionar en tu teclado Shift. Todas las veces que quieras seleccionar algo, presionas la tecla Shift y una vez que la tengo presionada, doy clic sobre todas las zonas que quiero seleccionar o eliminar. Entonces, ya que está esto, voy a entrar a modo máscara. Está debajo de los cuadritos de color. Doy un clic y en el momento que estoy en la zona de clic, quiero que ubiques todo lo que está en rojo. En este caso es el objeto que es mi cámara. Entonces voy a seguir esta misma lógica y lo que voy a hacer es terminar mi cámara. Acá van a haber tips que tú lo vas a ir viendo. La parte interna de las correas, de hecho, todavía podrás seleccionar de forma automática. Si quiero, puedo salir de modo máscara, entro y salgo las veces que yo necesite, presiono Shift en mi teclado y voy a darle clic a la parte interna de las correas. Y vuelvo a regresar a modo máscara y quiero que veas el cambio. Ahora sí, esta parte me ahorro unos minutos de trabajo. Lo siguiente, tengo que cerciorarme que toda mi cámara fotográfica esté pintada de color rojo, pero como puedes notar no pasa eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a llevar al frente el color negro, trabajo con mi pincel o presiono V de bueno y en ese momento voy a seleccionar toda la cámara. Aquí si tú observas el color negro de la cámara originalmente sí está seleccionado, pero el color blanco o el color plata no, y es porque Photoshop para él se encuentra como muy cercano al color de fondo, entonces esa es la razón del por qué no lo selecciona. Ok, una vez que termine de seleccionar, lo que voy a hacer es que voy a salir de modo máscara, tal cual como entré, con el botón que está debajo de los dos cuadritos de color en mi zona de herramientas. Y vamos a probar. Técnicamente se supone que no tengo errores, pero vamos a ver. Voy a darle suprimir en mi teclado y cuando yo lo hago, quiero que veas que se borra todo el fondo y queda únicamente seleccionada mi máscara. Pero si queremos ser un poquito más limpios en la escena, notarás que hay ciertos puntos donde está como muy marcada la línea blanca.
Esto lo vamos a lograr suavizando los bordes. No nos va a llevar mucho tiempo y el acabado puede ser pues más profesional. Voy a darle control Z justamente para regresarme. Recuerda, no te vayas a perder. Si yo le vuelvo a dar suprimir, me elimina el fondo, ¿ok? Simplemente regresé ese paso. Y lo siguiente que voy a hacer es, me voy a la zona de selección o presiono M de mamá en mi teclado y arriba sale la opción de seleccionar y máscara. Doy un clic y en ese momento aparece esta escena. Me manda justamente a la zona de recorte, a modo máscara. Voy a aumentar el radio. El radio tú lo vas a tener que ir aprendiendo conforme hagas tu selección porque puede llegar a variar en cada elemento. Sin embargo, siempre te aconsejo que el mínimo de radio a lo mejor sean 3 o 5 y de ahí puedes ir subiendo. Lo igual puedo hacer con Smooth y Feather. Estos simplemente son la suavidad de los bordes. ¿A qué le llamamos suavidad? A que haz de cuenta que en lugar de que si hubiéramos cortado con tijeras un papel, o sea, imagínate así físicamente una revista y tus tijeras y recortando una silueta, en lugar de que el corte quede tan exacto como lo haría la tijera, los bordes queden ligeramente difuminados. Ese es el efecto óptico que logramos. Hay ciertos píxeles que desaparecen y se logra un efecto de difuminado. Gracias a esto hacemos que el acabado quede mucho más sutil para el ojo y pueda mezclarse, en este caso, con un fondo diferente. ¿Ok? Yo voy a dejar a lo mejor el radius 3, le doy OK. Y ahora sí, regreso. Y si yo le doy suprimir, vamos a ver qué tal quedan los bordes. Vean. ¿Lo notan? Queda mucho más sutil, queda ligero. Ahora, recuerda, el fondo que yo voy a utilizar es un fondo claro. Entonces, gracias a esta opción, yo tengo ya dos cortes bien hechos. Hice la herramienta de varita mágica y el modo de máscara. Yo te invito a que practiques. Recuerda que lo importante en el mundo de la fotografía es practicar y practicar. Si tienes dudas, está la cajita de comentarios o me puedes mandar un correo electrónico. Que estés muy bien. Bye.